Turno ahora para hablar del líder del Fútbol Club Barcelona, que hizo los deberes el sábado ante Osasuna con una victoria, doblete para Rafinha, que fue protagonista, porque además cambió su posición. Hansi Flick está ahí probando con el tema de la media punta, por ahí han pasado algunos jugadores, Lamine Yamal el otro día, el sábado el brasileño, y aunque no estaba a lo mejor brillando en esa posición para muchos, luego al final se convierte, como decíamos, en el gran protagonista con ese doblete. Está ahí el Barça trabajando para que nadie le baje de lo más alto. Moi, ¿qué te pareció el Barça y si va a ser difícil bajarle de ahí arriba? Hombre, me pareció un Barça que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que hace, ante un Osasuna que trabajó muy bien en el aspecto defensivo y que en algún momento, por las contras que generó, puso en apuros a la retaguardia y a Joan García, pero tanto la defensa como el portero cumplimentaron un buen trabajo, y un Barça que tuvo que picar mucha piedra, que pudo descomponer a Osasuna en una recuperación rápida y en cuanto estaba retrocediendo la defensa osasonista ya bien situada, Rafinha marca un golazo tras una sensacional jugada de Pedri. Bueno, un Barça eso que está sumando puntos, que está sumando confianza, en el cual Robert Lewandowski no pudo jugar por unas molestias físicas. También hubiese sido titular igualmente Ferran Torres, al cual se le anuló un gol. Bueno, que al final en el arranque de la jugada hay mucha discrepancia con esa acción anulada, puesto que hay hasta 5 acciones después de que cuando se hace esta acción y acaba el gol, hay 5 pases en los cuales si esto es fuera de juego, es fuera de juego. Y lo hemos dicho siempre. Y el fuera de juego es como un embarazo. O estás o no estás. Es decir, no es que no, o estás o no estás. Ahora, retrocedieron del Cerro Grande, retrocedió todo lo que quiso y más hasta encontrar ese puntito en el cual aplicar, poder cancelar la jugada. Pero bueno, al Barça afortunadamente esa acción no le costó cara, pudo solventar bien un partido y bueno, y ahora viene semana en la cual hay doble enfrentamiento, Copa, para acabar el año en un partido importantísimo y muy interesante. Yo creo que bonito de ver, que será ante el Villarreal el próximo domingo. El partido que se iba a jugar aquí en Miami, que finalmente, bueno, pues se juega en el Madrigal. ¿Te gusta este Barça? ¿Ves a un Barça ya más reconocible o al que todos esperábamos, ¿no? Después de ver el Barça de la temporada pasada, que siempre decíamos la versión 2.0 de Hansi Flick, más mejorada todavía. ¿Van en ese camino ya los azulgrana? Van en el camino, pero les falta para mí. Les falta porque creo que lo están haciendo bien. Si va líder el Barça es por méritos propios y eso creo que hay que ponderarlo. Aquí no hay colores en ese aspecto, ni estamos cegados por bufandismos de ningún tipo. Al César, lo que es del César, y en este caso creo que el Barça, si es líder, es justamente líder. Sin embargo, eso, yo le pido al Barça más porque lo demostró la temporada pasada y porque sabemos que este año, yo desde el mes de julio, agosto, llevo repitiéndolo, era el año de la confirmación de esas sensaciones y de ese rendimiento que tuvo el Barça la temporada pasada, que creo que tiene jugadores para ello, tiene una buena plantilla, invirtió en esa plantilla, creo que acertó además con puestos clave, ¿no? Como por ejemplo el de Rashford, etcétera, y a partir de ahí ya es cuestión de que el Barça pues pille esa velocidad de crucero y ver si es posible ver a un Barça muy parecido al de la temporada pasada, que yo creo que es difícil, pero no imposible, y es lo que yo le exijo, digamos, ¿no? Al FC Barcelona, porque creo que al final es una plantilla que es casi igual a la de la campaña anterior y que hay cositas a nivel de brotes verdes que vas viendo. Yo creo que no va a llegar a esa excelencia hasta que Rafinha y Lamine Yamal estén al 100%, tanto de rendimiento como físico, y eso para mí seguramente sea el mayor debe que pueda tener el FC Barcelona. El hecho de que Lamine Yamal pueda encontrar su ritmo, su constancia, esa regularidad y sobre todo la brillantez a la que nos tenía acostumbrados. Yo creo que en el momento en el que Lamine Yamal consiga eso, el Barça mejorará todos los aspectos y si no, pues seguirá un poco al tran-tran y con un ritmo un poco más lento, ¿no?
Y ahora sigue dejando jugadas maravillosas. En cada partido deja un detalle. El otro día, ¿no? Con esa jugada que luego termina con ese remate de chilena de Ferran Torres, si no recuerdo mal, sí, de Ferran Torres. La verdad que impresionante, por cierto. Oye, Moi, aclárame, porque decías sobre el tema de Lewandowski con unas molestias. Había escuchado en algunos medios que decían que se había enfadado un poco, que había salido enfadado el otro día porque no tuvo minutos frente a Osasuna. Se confirma que de enfado nada, que era un tema molestias. Sí, un tema molestias que, bueno, que no le van a impedir viajar mañana con el equipo a Guadalajara para ese primer partido de Copa. Recordemos que el Barça defiende el título que consiguió la temporada pasada en el Estadio de la Cartuja ante el Real Madrid en un final de faena de Luka Modric tremendo, asistiendo a Koundé para que marcase el 3-2 definitivo. Y en ese sentido ha dicho hoy Hansi Flick que va a estar en condiciones para poder jugar el futbolista polaco ante el Guadalajara. Bueno, vamos a ver, al final está claro que Ferran Torres no tiene el instinto goleador de Robert Lewandowski, y Robert Lewandowski es uno de los mejores futbolistas, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, pero al final la edad pasa para todos. Robert Lewandowski, 37 años, acaba contrato el 30 de junio. Han habido ya primeros contactos entre el Barça y Pini Zahavi, la gente del polaco, para ver si sigue o no sigue. Han decidido posponer esas charlas y tomar una decisión más adelante. Pero bueno, Robert Lewandowski, que lógicamente, como todo futbolista, quiere jugar, lo quiere jugar todo, pero esas molestias le restaron opciones de poder hacerlo el pasado sábado. Por eso tuvo que ver el partido desde el banquillo. Es más, para que te hagas la idea, sí, apenas calentó, apenas tuvo tiempo calentando con el resto de sus compañeros en la banda. Y eso es muy significativo cuando, llegada la hora de partido, el resultado era 0-0. Tema aclarado. Por cierto, el triplete es el objetivo en el Barça. Arranca, ¿no? La Copa del Rey mañana, donde Hansi Flick lo que ha dejado claro, no sabemos quién va a jugar, ¿no? Me imagino que habrá bastantes rotaciones, pero lo que sí que ha dejado claro es que Joan García va a descansar. Y ojo, porque podríamos ver, Rodrigo, a uno de los protagonistas, ¿no? Del culebrón del verano en el Barça, Ter Stegen, bajo palos, ¿no? Podría ser, se podría dar. Bueno, he leído esta mañana que incluso Hansi Flick decía que si él quiere, que habría opciones incluso de renovar. Veremos a ver. Yo creo que al final es un partido, tanto el del Barça como el del Real Madrid en Copa del Rey, que deberían de ser meros trámites para ellos y una ilusión tremenda en los rivales, y que por eso al final con el calendario que hay que hacer rotaciones, y son normales las rotaciones tanto en Can Barça como en el resto de equipos grandes europeos como el Real Madrid, porque al final hay mucho en juego y sobre todo hay mucho riesgo, ¿no? de poder conseguir más lesionados, que es lo que precisamente quieren evitar tanto Hansi Flick como Xabi Alonso. En el caso del FC Barcelona hay algún jugador que esto, bueno, confirmará y ampliará información Moisés, que pueda estar más entre algodones que otros, sobre todo teniendo en cuenta de dónde vienen, pero vamos, que es un partido en el que yo creo que el Barça pues, no debería tener ningún problema, y que al final la intención es pasar y no cansarse ni lesionarse. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con el tema de la portería, porque Hansi Flick no lo tiene del todo claro. Sabemos que Joan García no va a jugar. Moi, ¿tienes alguna pista de por dónde pueden ir los tiros bajo palos? Pues no, la verdad es que no, porque hemos consultado hoy. Hansi Flick, no, como habéis comentado, no ha querido decir nada en conferencia de prensa. Ha remarcado que el año pasado el Barça ganó el título con Chesney como portero, que Chesney llega al Barça en un momento complicado cuando se lesiona Marc-André Ter Stegen. Y bueno, vamos a ver. A mí me da la impresión de que va a jugar Chesney, pero es pura intuición, ¿eh? O sea, creo que, porque además Hansi Flick es de aquellos que no le gusta tocar mucho las cosas cuando funcionan, y Chesney hasta ahora le ha dado un rendimiento muy óptimo al Barça. Es verdad que le cuesta, cuando arranca, le cuesta coger el nivel necesario. También, como comprenderás, o como comprenderá la gente, no es lo mismo jugar con Joan García que hacerlo con Chesney, por una cuestión lógica de edad y de agilidad. Pero bueno, Marc-André Ter Stegen mañana va a tener muchos inputs de hacia dónde puede ir su futuro.
nosotros ya hemos explicado aquí en más de una ocasión que su idea no es moverse y que si se tiene que perder el Mundial, pues se perderá el Mundial. Que la idea suya es la de quedarse. Ahora veremos si eso es un interés en que se diga de su entorno o bien si es la realidad, que es lo que quiere el portero, que es tratar de convencer a Hansi Flick para volver a ser titular en algún día la portería del Barça. Pues veremos si finalmente Ter Stegen ocupa la portería mañana. Eso sin muchos cambios, el Barça inicia la defensa del título de Copa en un escenario mítico como es el de Pedro Escardín, ante el Guadalajara, que estaban como locos los jugadores y los aficionados del Guadalajara cuando vieron que en el sorteo les tocaba medirse nada menos que al campeón de Copa. Intentarán la machada, pero bueno, la verdad que está complicado. Nosotros seguimos adelante. Oye, ¿os animáis con un resultado? ¿Esto va a ser goleada o habrá alguna sorpresa? Difícil, ¿no? Complicado. Yo creo que pasan todos. Sí, bueno, pero ya no son aquellos partidos de hace algunos años. Bueno, hace algunos años el Barça enganchó 2 o 3 eliminaciones ante el Novelda, el Figueras, la Grama, pero bueno, no sé, yo creo que el Barça tiene que ganar el partido sí o sí.